Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Son más de 120 episodios que vamos. Ya sabes que tenemos un reto y son 90 podcasts en 90 días para que tu vida sea totalmente diferente, uno tras otro, y vas a darte cuenta que tu vida va a ser transformadora. Hoy tengo la fortuna, el honor y el placer de tener un muy buen amigo. Él es inversionista en bienes raíces, empresario, tiene una historia de vida súper bacana que te va a encantar. Y él es el gran Camilo Borrás. Cami, ¿cómo estás? Gracias, mi Dani. Muy bien, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Cami, empecemos contándole a la gente un poco cómo fue tu historia de emprendimiento, porque antes de empezar a invertir en forma en bienes raíces y crear lo que hoy tienen, que es un modelo de negocio súper bacano que vamos a tocar ahorita un poco más, tú estabas en el mundo del espectáculo, la fiesta, la vida nocturna. Cuéntanos un poco de esa historia. Yo llevo más o menos 10 años emprendiendo y haciendo empresa. Y antes de enfocarnos fuerte en el tema de bienes raíces, estábamos en diferentes, mercados. Estábamos en el tema de entretenimiento nocturno, o sea, en discotecas, nightclubs. Aparte de eso, hacíamos entretenimiento nocturno, o sea, producción de eventos, festivales de música, hacíamos turismo, bienes raíces. Después de pandemia todo cambió y nos enfocamos duro en el tema de bienes raíces, pero muchas cosas pasaron allí. Hicimos muchas marcas muy reconocidas de bares acá en Bogotá y pues con muchos aprendizajes. Que la gente, todo el mundo, tú le preguntas a alguien qué quiere montar y qué es lo que dice la mayoría de la gente: un restaurante o un bar, ¿no? Es como un sueño húmedo, un sueño erótico que todos tenemos, y es además que es muy sexy, ¿no? Tú salir con una chica y ella, ay, ¿cuáles son tus sueños? Y yo, puedo montar un restaurante, ¿no? O sea, hasta suena, y es un go para muchas personas en un restaurante y tener un bar. ¿Qué aprendizajes después de estar un par de años ahí te deja esa industria? Me parece que es una industria dura, es competida. Sí, bastante dura. Mira, hay algo que dices que me parece muy interesante y es lo que transmite a nosotros en general, ¿no? Y como inversionistas. Claro. Hay un tema social. Claro. Y la inversión, por lo menos en el tema de restaurantes y bares, tiene un componente social. Claro. Entonces yo me acuerdo mucho porque cuando inicié, era eso, ¿no? Voy a llevar a mis amigos a mi bar, a mi restaurante. Claro, tengo entradas, ¿no? obvio. Entonces, claro, aparte estás en cierta etapa, pues cuando yo empecé tenía 20 años. Entonces, pues imagínate, 20 años en la universidad. La mejor época. Entonces dicen, no, y tengo entradas para tal lado. Entonces, claro, eso hace que tengas esa parte social de la inversión, que muchas veces la gente no se da cuenta, pero yo creo que hay componentes más fuertes. No solo el tema de un retorno, sino hay razones por las cuales invertimos. Yo creo que ese es como el primer punto, hablando de inversión. Y ya como negocio... Una parte emocional bacana, ¿no? Claro, bastante. Digamos que aprendes bastante, que al final esto es muy social. Entonces el tema de invitar, aparte de eso, el entorno que hay, ¿no? Entonces, pues mucha farándula, modelos, actores. Entonces yo creo que eso es lo más interesante y lo que puedes aprender. Ahora, como negocio, claro, tiene retos como cualquier otro, ¿no? Entonces yo creo que bastantes aprendizajes. Dentro de esos retos, obviamente pandemia jodió todo este modelo de negocios de bares, restaurantes, y les tocó reinventarse. O sea, no imagino lo que pasó en muchos sectores, no imagino las quiebras que tuvieron muchas personas que estaban en ese sector. Es más, no imagino muchas personas que estaban montando sus bares y restaurantes justo cuando pasó pandemia. Fue un caos y duramos tanto tiempo encerrados con 500 millones o 1.000 millones de pesos, como 100.000 millones de dólares, porque esto no solo pasó en Colombia, ¿no? Invertidos ahí. Yo siempre que conozco a alguien que tiene un restaurante o un bar, digo, como en verdad el trabajo de marketing que hay que hacer para llenar un restaurante y un bar es súper interesante. ¿Qué aprendiste tú de esto? ¿Cómo se llenan las fiestas? ¿Cómo se llenan los restaurantes? ¿Qué aprendiste tú estando inmerso ahí? Entonces, creo que el componente del marketing es fuerte. Algo que me parece muy interesante es que, y está pasando en los bienes raíces, cuando se hacen inversiones colectivas, hay un componente muy interesante. Y los mismos socios eran los que llevaban mucha gente. De hecho, es parte de la estrategia, ¿no? Entonces, dentro del grupo gestor o los grupos de inversionistas, hay personas que convocan personas. De hecho, nosotros por eso empezamos. Nosotros movíamos muchos extranjeros a nivel Bogotá. Entonces, claro, cuando iniciamos era simplemente hay un evento y se llenaba. O sea, había fila afuera. Entonces, esto tiene que ver mucho con eso. Entonces,
Hoy está pasando, las inversiones, por ejemplo, en bienes raíces, sobre todo las turísticas, entonces tú eres socio, ¿no? Puedes llevar gente. Ahí tienes el componente social que decimos y que lo hace también interesante. Entonces, yo creo que el tema de la convocatoria es fundamental para tener vivo, digamos que el restaurante o en este caso el bar. ¿Y cómo te asocias? ¿Cómo te asocias cuando vas a hacer un restaurante, un bar? ¿Cómo funciona este proceso? Es el mismo modelo que estamos implementando hoy en bienes raíces. Y entonces, claro, hay un grupo gestor que es el que se encarga de desarrollar, de crear la idea, y hay un grupo de inversionistas de capital que se encargan de financiar el negocio. Y sencillo, simplemente se proyecta una estructura donde mes a mes se recibe un retorno. Entonces se proyecta 5 o 10 años, bueno, lo que digamos que uno proyecte que puede durar el negocio. ¿Cuánto tiempo duraste en bares y restaurantes, Cami? Casi 5 años. ¡Wow! ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te dejó? Si tuvieras que escoger uno. Ni quiero dos, no, uno. Uno que tú dijeras, me encantaría escoger 10, no. Uno que tú dijeras de todos los aprendizajes que seguramente tuviste, te llevas de haber durado 5 años, es un mundo de tiempo, o sea, 5 años es una carrera universitaria. O sea, literalmente hiciste un pregrado ahí a full, 2 o 3 maestrías que te llevas. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que si tú... Esta es una buena pregunta, que si tú tuvieras que devolver el tiempo y decirle al Camilo de 20 años que va a empezar en el mundo de restaurantes y bares, ¿qué consejo le darías con todo lo que tú aprendiste para que le vaya 10 veces mejor? Yo creería que no lo hagas solo y cuando te asóciate con alguien que está 10 veces más grande. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo inicié tenía 20 años, pero la gente con la que estaba asociada es gente de 40, 50 años, que ya tenía una vida en los restaurantes y en los bares. Tenía 2 vidas tuyas. Exacto. Claro. Entonces, el mayor aprendizaje yo creo que es ese, porque todo lo que puede llegar a aprender de alguien que ya pasó por ahí, sabe que funciona y que no, o sea, te ganas todo ese camino que ya hizo esta persona. Entonces yo creo que fue el gran aprendizaje. Wow. Y entonces, claro, yo siendo 20 años, estaba muy novato, que te inviten a una junta a hablar de, venga, vamos a hacer esto en el bar, esto. De millones. Y que desde afuera uno veía como wow, y te ven wow, entonces como que aprendes muchas cosas. Claro. Y ese camino lo acortas un montón. Empiezas a ver más dinero, empiezas a ver cómo se hacen los negocios, cómo en la práctica real. Y lo que tú decías, un MBA, ahí realmente haces un máster, aprendes. Cami, acabas de decir algo que me encanta, es asóciate, no lo hagas solo, asóciate con personas 10 veces más grandes que tú. ¿Cómo me asocio con alguien 10 veces más grande que yo si soy yo 10 veces más pequeño? Y seamos muy sinceros, y es que si yo soy 10 veces más grande, o yo creo que te está pasando mucho ahorita también, tú eres 10 veces más grande y llega alguien que es 10 veces más pequeño, si lo vemos como, es como un comparativo como para poner el nivel. ¿Qué buscarías tú en alguien que es 10 veces más pequeño para que se asociara? Y tú, como si eres 10 veces más pequeño, te asocias con alguien 10 veces más grande. ¿Cómo te pones bonito? ¿Cómo te pones atractivo? Porque si tú quieres la chica más linda del bar, pues tú tienes que ser también claro, o el más lindo, o el más exitoso, tienes que lograr alguna cosa, o el más chistoso. O ¿cómo te vuelves alguien que sea atractivo para alguien que es 10 veces más grande que tú? Mira, yo creo que hay algo fundamental y es aprender a escuchar. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Yo sé que a veces suena cliché que todo el mundo dice, pues aprende a escuchar, pero realmente ahí está el punto. No, y mucha gente escucha y aprende a escuchar, pero no lo siguen haciendo. No lo hacen. Y hay un tema interesante ahí, es que todos tenemos retos, todos. O sea, el que está 10 veces más grande, 100 veces más grande, todos tenemos retos. 10 veces más el tema es también. Es que no alcanzamos a entender qué es lo que quiere la otra persona. Entonces, si yo entiendo qué es lo que necesita esa persona y le puedo dar valor, realmente valor, tengo que convertirme en esa persona y puedo hacer ese camino. Yo te digo, yo estaba en bienes raíces como inversionista. ¿Y qué me llevó a hacer lo que yo hago? Que mucha gente pronto no ha escuchado nunca esto y puede ser una primicia. Hay gente que es cercana que lo entiende. Y es cuando nosotros ya queríamos escalar bienes raíces, me acerqué con amigos desarrolladores. Me dijeron, ¿cuánto dinero tienes para poner en la mesa? Entonces, no, yo te puedo administrar las propiedades, puedo hacer cuánto dinero. Entonces, claro, era cuánto dinero. Te medían por el factor money. Entonces, ¿qué hice? Convertirme en esa persona que atrae el dinero y tiene el dinero, que tiene un grupo de inversionistas detrás. Entonces, es eso. ¿Cómo me convierto en esa persona? Entonces, ahorita ya, a esta escala puedo jugar de tú a tú, que tal vez antes no, pero me di mi tiempo para hacerme y convertirme en esa persona que tal vez esa persona buscaba en ese momento. Entonces, resumiendo, ¿cómo te asocias con alguien 10 veces más grande? Primero, ¿qué es lo que la otra persona necesita?
y con base a qué es lo que la otra persona necesita, yo empezar a buscar cómo yo me convierto en esa persona. Entonces ahorita en el tema de desarrollo inmobiliario, empezaste a hablar con amigos desarrolladores, qué hacemos, y el factor común era cuánta plata tiene. Entonces en el paso 2, el primer paso es entender qué quiere la otra persona, qué quiere ese que es 10 veces más grande que yo. Luego, en ese caso de bienes raíces estamos hablando, quieren factor dinero para invertir también las propiedades, ponga skin in the game, piel en el juego, y sobre eso identificarlo. Entonces luego te vuelves esa persona, entonces empiezas tú a trabajar, en este caso a conseguir dinero, que el dinero se puede conseguir de muchas maneras, o es tuyo o es de alguien más, que en este caso es de inversionistas o puede llegar a ser del banco, ¿verdad? Claro, también. Así es. Entonces, ahí es donde te vuelves valioso para la persona. Entonces, a mí pasaba mucho en su momento que decimos, no, es que todos sabemos escuchar, ¿no? Entonces pasaba. Entonces yo me sentaba, decía, no, es que yo te puedo administrar, no, chévere. Y bueno, ¿y cuánto dinero? Entonces, digo, no sonaba así la conversación, no era así tal cual. Pero cuando tú la analizabas, traducía a eso. Sí, muy chévere ti. Y me decía después, bueno, estos proyectos necesitan tanto capital. Entonces, era como su respuesta a decirme, aquí lo más valioso es el dinero, porque es de lo que más sufren los proyectos. Y nosotros sabemos que los bienes raíces es un tema de apalancamiento, de costo de capital. Ahí está la respuesta. Listo. ¿Qué es lo que quiere la otra persona? Dinero. Me quiero ir un poquito más atrás para empezar a darle a la gente casi que con este punto de la necesidad de llevar una ABC de cómo hacerlo. ¿Cómo te asocias con alguien que es 10 veces más grande que tú? Supongamos que yo no te conozco y supongamos que la estás rompiendo y yo quisiera hacer un negocio contigo. Muchas de las razones por las cuales yo no sé tú qué quieres y no sé cómo conseguirte lo que es el paso número 2 es porque no te conozco. ¿Cómo conozco a alguien 10 veces más grande? Entonces, hoy hay una gran ventaja, ¿no? Estamos en redes sociales. Sí, estamos en Instagram. Escríbanle a Cami. Escríbanle por interno. Sí. Entonces, hay mucha gente que hoy está en la vista, que antes no pasaba. Claro. Entonces, ¿cómo si lo haces? Tienes que buscar la forma. Entonces, ¿cómo cuentas? Puede ser directo, puede que te digan que no, puede que sea por un lado, pero lo vas a poder encontrar. Y qué interesante. Mira, hay otra cosa. Está interesante. Hay algo que mucha gente pronto dice yo quiero, pero no está dispuesta a. Cuando yo hice el tema de los bares fue porque yo estuve dispuesto a. ¿Qué es dispuesto a? Invertir, que es pagar un contexto. Entonces yo pago un contexto por estar ahí. O sea, no fue que me dijeron, Camilo, venga, invierte conmigo. No. ¿Quieres invertir? Listo, entras. Cuando entro, se dan cuenta de lo que yo tengo y me empiezo a relacionar. Entonces yo ya después empiezo a crear y a gestionar mis propios negocios. ¿Me hice entender? Entonces va a tener que eso, claro, un contexto. Claro, sí, ya te empiezan a ver y si tiene capacidad de trabajo, puede hacer algunas cosas y ayudarme a crecer. Por ejemplo, si yo fuera, digamos, estoy en ceros y estoy buscando de pronto asociarme con Dani, yo me meto a una mentoría, me meto a un programa tuyo, busco cómo conectar. Claro. Lo que pasa es que a veces la gente quiere todo gratis. Entonces dice, no, ya, un mensaje y ya. O sea, tú no te vas a cuadrar con una chica o con un chico por decirle, ay, no me gustas, salgamos y ya, quiero todo contigo. No. Eso no pasa. Tienes que pagar un contexto, ¿no? Claro. Entonces, esa es la forma de que creo que puede ser. Mira, entra, primero que seas visible, después que seas visible, mira cómo te puedes acercar, que hay formas. Cool. Hay formas de hacerlo. Cool, me encanta esa. Punto 0, acércate. Y para hacer eso es vuélvete visible, me encanta. Porque es que al final hay una frase que me gusta mucho y es como al final no es como que tú no tengas los recursos, sino que no conoces a quién sí los tiene o a quién sí los administra, porque ni siquiera es que la persona que tú conozcas los tenga, es que puede que administre un fondo de inversión, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde empiezo a expandir el contexto. Esta mañana estaba con el CEO de Movi, que es una aplicación que es como el Nequi. Digamos que podría ser casi que la competencia, pero es que ni siquiera quisiera verlo así. Y me estaba explotando en la cabeza porque este tipo hoy en Movi tienen 5 millones de usuarios. Es una bestialidad de lo que hacen. Y él hablaba algo muy bacano y es como el emprendedor debería estar con una mentalidad de escasez todo el tiempo, que no es suficiente, y con un hambre que muchos emprendedores no la tienen. Y él decía, y él partía de una premisa que es como llevan Movi, y es que él dice que tú corres tan rápido como el perro que te está persiguiendo. Si te persigue un French Poodle, tú ni siquiera te mueves. O sea, el tipo está ahí ladrándote, tú le haces así y ya el tipo se va corriendo. Pero si te está persiguiendo, ladrando un Rottweiler, tú vas a correr como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces tú corres a la velocidad tú corres a la velocidad del perro que te está persiguiendo. Entonces, basado en esto mismo también quiero preguntarte un poco acerca de ese hambre como emprendedor.
de ese hambre como empresario de salir a buscar cosas, porque desde que te conozco yo en persona, que nos hemos visto muchas veces, me he dado cuenta que eres esa persona que siempre está buscando, que siempre tiene ganas, que siempre conecta con personas, que está conectando los puntos. ¿Cómo has desarrollado esa hambre de emprendedor, de empresario, de salir a buscar negocios? Yo creo que primero es entender quién soy y en quién me tengo que convertir. Entonces a veces uno dice, pero es que ¿por qué las cosas no me salen? No lo intentas, no has profundizado, no has conocido a realmente quién eres tú. Entonces yo creo que es entender eso. Dicen por ahí que el éxito deja pistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace tal persona para seguir haciendo cosas y estar más grande? Desde lo que entiendo, ¿no? Pues hay que seguir buscando, Claro. hay que mirar. Entonces yo siempre voy con ese... Yo tengo creo que una gran habilidad y fue cuando muy pequeño fui muy analítico. Digo, todavía lo soy. Entonces me gusta analizar y entender el contexto y qué puedo hacer, qué puedo mejorar. Entonces yo creo que está un poco de eso y entender que no tienes techo, el techo eres tú. Y mira que ahí pasa algo. ¿Por qué me fui hacia los bienes raíces? Porque sí había hecho muchas cosas en los bares. Llegó una frase a mi vida que me cambió, que la escuché y dije, pero ¿qué es? Digo, si no has hecho más es porque tú no has podido avanzar. Entonces no tiene que ver con tu negocio, sino con quién eres tú. Entonces, ¿qué entendí? Que llegó un punto donde ya tenía un techo. No me permitía ir más allá. Entonces, al ver en mis raíces más dinero, más cosas, ese es mi siguiente techo. Tengo que empezar a meter por ahí. Entonces, entender que todo iba en lo que yo quería crear y necesitaba buscar un nuevo techo. ¿Cómo fue pasarte a bienes raíces y empezamos a entrar en bienes raíces porque hay mucha tela que cortar ahí? ¿Cómo fue por qué bares a bienes raíces? ¿Cómo fue el cambio? Mira, nosotros ya invertimos en bienes raíces, ya tenemos varias propiedades, pero las tenemos ahí pasivamente. Entonces ahí generando su ingreso. Entonces ya tenemos varios negocios, casi alrededor de 10 negocios antes de pandemia, rodando todos. Llega pandemia, todos empiezan a sufrir de flujo de caja, todos. Nosotros con el tema de los bares veníamos de una época muy difícil. No sé si te acuerdas por allá en 2019 que hubieron marchas acá en Bogotá. No, fue brutal. Paro nacional fue absurdo. Entonces fue noviembre, diciembre, que es una muy buena época, todo el mundo encerrado y con problemas. Enero, que es un mes malo, o sea, eran 4 o 5 meses seguidos muy malos, ¿sabes? Y los bienes raíces ahí. Después llega ahí pandemia. Pum, le trabas con el tazo de pandemia. Claro. Entonces fue casi 6, 7 meses durísimos. También nosotros teníamos el tema de turismo, hacíamos turismos para extranjeros, pues todo se va en Cero. Wow. Y las propiedades siguen ahí botando flujo de caja todo el tiempo. Entonces dijimos, esto es una señal, ¿sabes? Yo a veces entiendo las señales como es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y entendí, es el momento de crecer esto y enfocarnos duro en tema de bienes raíces. ¿Qué hacen actualmente en bienes raíces? Entonces, bueno, hacemos varias cosas. La primera, enseñamos. Yo enseño con una empresa que creamos que se llama Cracks en Bienes Raíces. Le damos mentoría a inversionistas para ayudarlos a vivir de las rentas de forma no tradicional, que ya vamos a hablar un poco de eso. Aparte de eso, creamos una empresa que se dedica a hacer crowdfunding, entonces desarrollamos proyectos inmobiliarios y traemos inversionistas que quieran ser pasivos. Solo invertir y estar en la última parte que es el cheque. Y finalmente, una operadora inmobiliaria con la que operamos todos nuestros activos. ¿También operas activos de otros o solo de terceros? No, activos propios son los que operamos por ahora. Ok. Bueno, dices que rentas no tradicionales, entonces, y tienes un crowdfunding. Hablemos un poco de qué tipo de inversiones hacen con ese crowdfunding. Listo, entonces nuestro foco es desarrollar proyectos inmobiliarios de rentas de media y de corta estancia, o sea, lo que mucha gente conoce como co-living o Airbnb, y sin fricción para el inversionista. Entonces, le apuntamos a proyectos grandes, edificios, proyectos importantes que puedan estar en el sector turístico. Estamos hablando de rentas de media o rentas de corta o rentas de media, hablando de co-living, que son más atractivas, más productivas porque están más cerca de ser negocio que la renta tradicional, que por lo general es una renta un poco menos productiva, y lo hacemos más rentable para los inversionistas, buscar ese ingreso. ¿En dónde lo hacen? En este momento lo estamos haciendo acá en Bogotá. Ya tenemos varios proyectos que estamos andando, pero en este momento nos estamos expandiendo a toda Colombia. Wow. Cuéntame un poco más de cómo funciona este modelo de co-living, de rentas cortas o a mediana instancia. ¿Tienen un edificio, tienen casas, funciona en apartamentos? Perfecto. Entonces, la mayoría de nuestras propiedades son casas y edificios, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de rentas de media,
yo hablo del tipo de tiempo, el tiempo. Entonces estamos hablando de estadías que van de 1 mes a 9 meses. Entonces, Ok, 1 mes a 9 meses. a 9 meses. Menos de 1 mes, ¿no? Para mí eso es renta de corta, que es renta de turística. Entonces, renta de corta estancia de 0 a 30 días y renta de media de 1 mes a 9 meses. ¿Cuál es la gran diferencia del modelo? El perfil, el tipo de avatar. Cuando estamos hablando de rentas de co-living, estamos hablando de un avatar que viene por un tiempo más largo. Pensemos en un nómada digital, pensemos en un estudiante, pensemos en alguien que está haciendo su carrera universitaria. Alguien que lo mueven de trabajo por un par de meses. Eso, esa es una renta de media. En cambio, renta de corta es más 15 días, renta turística. Entonces son modelos distintos y todo así porque me encanta. Porque Ustedes, perdóname, ¿ustedes atienden las dos o una más que la otra? más que hacemos rentas de media, pero porque estamos en Bogotá. Ok. Nuestro punto es expandirnos al tema de renta de corta, que ahí viene el tema de turismo. Hicimos mucho tiempo turismo, nos encanta nuestro país, nos encanta y creemos que es la forma entonces queremos seguir con el tema turístico, pero desde el lado de los bienes raíces. Wow, wow. Hablemos un poco cómo se estructura. Quisiera preguntar tantas cosas de las dos. Vamos por renta media, que es un poco ya más un modelo con gente un poco más estable, que va a un lugar y se queda más de 1 mes, un par de meses, 1 a 3 meses, 1 a 6 meses. Y luego nos vamos un poco de acuerdo al tiempo a renta corta, que hay mucho más que trabajar. ¿Cómo funciona el modelo de renta de media instancia? Entonces, la renta de media es, tú haces un proyecto enfocado en un tipo de nicho. En este caso, nosotros nos enfocamos en estudiantes o en nómadas digitales. Entonces, a partir de entender la necesidad que tiene este avatar, los precios son distintos. Entonces la gente me dice, Cami, pero de pronto tú cobras por una unidad 2 millones, 2 millones y medio, cuando ese mismo apartamento puede estar en 1.200.000. Digo, porque yo entiendo mi avatar. Si tú eres extranjero, vienes 6 meses y te han rentado un apartamento por 1 año, con documentos, sin mobiliario, pues no te funciona. Claro. Ahí es donde está el valor. La gente está dispuesta a pagar más dinero por eso. ¿Sí? Y me encanta por una razón, porque la renta de media en ingreso intenta parecerse a la renta de corta. O sea, si tú hablas de un proyecto hotelero, estamos hablando que tú buscas un ingreso por unidad. Por ejemplo, si yo rento a 100.000 pesos la noche para una pareja, si yo tengo 20 noches son 2 millones. Entonces, pues yo te decía que se parece. Claro. Pero en la parte operativa se parece más al tema de larga. Claro. Porque hay menos fricción. Entonces la gente no está entrando, saliendo, sino tú ya tienes 6 meses, 8 meses, 12 meses, es ingreso que va llegando. Entonces lo vuelve recurrente, lo vuelve muy pasivo. Wow, está brutal porque también es muchísimo más fácil para ti administrar una propiedad de renta media que de renta corta también. Totalmente. Hay menos fricción operativa, menos carga. Entonces eso es lo que lo hace interesante. Digamos, desde el lado del inversionista, eso es lo que lo hace. Porque claro, hacia el lado del cliente resuelves una situación, pero hacia el lado del inversionista es cómo recibe un ingreso más alto y más estable. Wow. Dentro de cómo estructuras el proyecto, ¿qué debería tener en cuenta alguien que quisiera buscar rentar o crear un modelo de renta de co-living que tú dices que tienen casas y en edificios? Hablemos un poco de qué tipo de lugar podría montar un negocio como estos. Yo que me enfocaría primero a quién estoy atendiendo la zona. Entonces, como nos centramos mucho en el tema de estudiantes, nos centramos en zonas importantes para este tipo de población. Entonces, ahí es donde nos estamos centrados. Entonces, lo primero es busca allí. ¿Sí? ¿Y qué busco? ¿Busco una casa, un edificio? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia? Desde mi perspectiva, porque me encantan las propiedades grandes, por lo mismo la fricción. Entre más pequeña, más difícil la gestión. Por ejemplo, mucha gente tiene de pronto un apartamento aquí y allá. Cuando tú vas creciendo tu portafolio, te das cuenta que, primero, si tú se lo das a una inmobiliaria, pasa que uno lo tiene rentado, otro no, entonces bueno, los voy a administrar yo, que simplemente lo rento. Pero se vuelve después más difícil, y sobre todo si haces corta, por ejemplo, mantener las ubicaciones. Entonces hay más fricción. Uno pensaría que es más difícil y no. Wow. Esos son los negocios de escala. Un negocio más grande es más fácil de administrar que uno chico. Wow, qué locura. Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo llego a un negocio grande de escala si estoy hasta ahora empezando? Tú me dices, no, me gustan más los negocios grandes, entonces me gusta más una casa grande que pueda arreglar. Entonces, ¿cómo llegas si estás empezando? Yo lo primero que haría es educarme, entender. Yo creo que estamos, y bueno, aprovecho para felicitarte por el trabajo magnífico que haces con Money Mastery.
y enseñando a la gente. Algo que yo descubrí cuando me metí a los bienes raíces es, yo hay que enseñar a la gente cómo invertir, pero me di cuenta que nosotros en Colombia todavía nos falta mucha educación. O sea, si comparas con otros mercados, Estados Unidos y demás. Entonces, lo primero es educarse. Yo voy por la propiedad, pero no sé ni cómo funciona, ni cómo funcionan los números de una propiedad. Apenas estamos educando para saber que hay unos gastos de una propiedad que tienes que incluir. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es primero, edúcate. Entiende eso y después ahí sí ve y busca. Y en la práctica yo creo que puedes aprender. ¿Qué características debería tener una propiedad para yo escogerla? Que tú veas como 3 a 5 características importantes que le podemos decir a la gente para encontrar esa propiedad ideal. Mira, yo empecé con apartamentos. Entonces yo sé que mucha gente de pronto dice, pero una propiedad más grande como que más difícil, o como un reto. Claro. Busca un apartamento. Les voy a dar un tip muy valioso y es, por lo menos para el tipo de estrategia, es busca la mayor cantidad de habitaciones que tengan la propiedad y busca las más grandes. ¿Por qué? Porque son más difíciles de rentar. Entonces, claro, si yo voy con un apartamento tipo 50 metros cuadrados, cuando lo pones en el portal y el otro día está rentado, pues difícilmente te va a funcionar. Entonces, una propiedad más grande, que le puedas unidades, pues va a generar más ingreso y va a ser más viable para que te genere rentabilidad. Ok. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si yo voy a rentarlo por habitaciones, tipo co-living o rentar por unidades más pequeñas, un apartamento de 50 a 60 metros cuadrados con una combinación de 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños, un parqueadero, que es como una de las... O sea, para una persona que está recién mudándose, de pronto incluso con pareja, es como el ideal. O sea, yo quiero un apartamento también porque es mucho más barato. 2 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, un parqueadero y de pronto si tiene depósito, una chima, o sea, la tengo clara. Pero para meterme en este modelo de dividir las propiedades y empezar a trabajar ya muchísimo más segregado y generar el doble de rentabilidad que me puede llegar a generar, que ya hablamos un poco de eso, un co-living, entonces buscar una propiedad mucho más grande puede ser incluso interesante porque va a ser más difícil que la gente la compre, porque las primeras que compran o incluso que rentan son las propiedades de que yo acabo de decir, porque Exacto. es el ideal. Exacto. Entonces busca propiedades más de 100 metros cuadrados. Wow. Ese sería el primer tip, busca propiedades más grandes. Hay algo que me parece súper interesante y es que la gente piensa que ir a hacer un negocio con un edificio es más difícil y es más fácil. Las propiedades grandes son más fáciles. Pero ¿cómo, Camilo, que es más fácil? Sí, porque precisamente tienen menos clientes, están más abiertos a los términos. Ahorita que me decías que Sergio vino acá, o sea, es eso. Te das cuenta que los dueños van a estar más abiertos. Si yo tengo esa propiedad hace 2 años parada, sin hacer nada, bueno, ¿qué me propones? Los términos salen del tradicional, son más flexibles. Entonces seguramente vas a encontrar oportunidades allí en propiedades más grandes, no solo por lo que puedes hacer, sino por lo que puedes negociar. Wow, qué interesante. Ahora, un edificio. Cuéntanos un poco acerca de las rentabilidades que podría llegar a tener una persona que empieza a invertir en co-living comparándolas con renta tradicional. Invirtiendo, traduzco para los que de pronto no tengan el contexto, inversión en bienes raíces en renta tradicional es rentarlo a largo plazo, que es 12 meses, un año mínimo, y luego renovar el contrato y generas una rentabilidad que en bienes raíces tiene una rentabilidad dependiendo también de la ciudad, pero pues comparémoslo un poco con renta tradicional, que es lo rentas mensualmente a 12 meses mínimo, con este modelo de co-living que es rentas de media a larga instancia, de rentas de media. Pues bien, vamos a hablar de pronto del múltiplo. Puede ser 3 veces más dinero de lo que estás haciendo hoy. Por ejemplo, un apartamento que tú puedes rentar en 2 millones. Si lo rentas bajo este modelo, puedes generar 6 millones de pesos. O sea, es mucho más. Y ahí puede tener más sentido para que se pague una propiedad. Es muy viable. ¿Cómo llegó a ese número? ¿Cómo llegó a que el apartamento de 2 me genere 6? Entonces, primero entiendo la zona. ¿Cuál es la zona que va a entrar? Y entendiendo cuánto se renta ahí. Por ejemplo, yo sé que este apartamento se renta en tanto en esta zona. Entonces, a partir de eso, tú vas y miras cuántas unidades necesitas para generar ese ingreso que piensas generar y no es descabellado, ¿sabes? Entonces, yo creo que va de... Wow, está muy cool. ¿Qué debería tener una propiedad que yo quisiera montarla así como tipo co-living? ¿Qué mínimas características debería tener para que me funcione bajo este mismo modelo? Entonces, desde el modelo que nosotros hacemos, como es para un público específico, nosotros las rentamos amobladas.
las propiedades, o sea, las habitaciones con su cama, closet, obviamente la mesa pues, de escritorio, que estén equipadas, las áreas comunes, de pronto la cocina, si tiene sala también. Mucha gente, como ha empezado, que ha visto una forma de entrar, a veces inclusive dicen la sala no va y simplemente se queda con la cocina. Nosotros no lo hemos hecho, pero hay gente que lo hace y optimiza espacios y genera mucho más Quita ingresos. la cocina. Exacto, sin decir que, o sea, es muy bueno, o sea, yo he visto remates divinas, o sea, muy bien hechas y muy chéveres, en un espacio en el que se puede sentir muy cómodo. Guau. Entiendo que inclusive hasta este perfil a veces ni siquiera está en el espacio. Por ejemplo, si yo soy extranjero y vengo simplemente a estudiar, pues estoy más afuera. O sea, eso aquí es más como para dormir y estar, ¿sabes? Wow, eso está muy cool. Cuando hablamos de rentabilidad 3 veces más dinero, también viene una inversión que yo tengo que hacer. Mucha gente dice, yo tengo que comprar una propiedad de estas y luego aparte meterle una inversión adicional en la remodelación. Sin embargo, hay un modelo que me gusta muchísimo y es, en vez de comprar una propiedad, yo lo que hago es arrendarla y subarrendarla. Háblanos un poco de esto. Es un método que utilizamos, encontramos una forma estratégica de entrar, que yo le llamo esto estrategia de entrada. Rento la propiedad, la alquilo a largo plazo, recupero mi inversión rápido y me queda flujo de caja durante un buen tiempo. Para que la gente no entienda... ¿Lo podemos hacer con números? ¿Cómo sería con números? Te voy a dar unos primeros ejercicios que hice. No siempre funciona de esta manera, pero te voy a contar. Fue una propiedad en Palermo, muy cerca de la Javeriana, era un edificio, era un hotel. Estaba totalmente amoblado, pero pues ya no estaba funcionando. Entonces yo hablo con el dueño, negocio, me quedo con la propiedad, le meto más o menos $4,000. ¿Solo $4,000? Solo $4,000 en renovarla. O sea, como 20 millones. Sí, 20 millones de pesos. En 2 meses recuperé la inversión. Y con esa propiedad ya tengo 8 años. Wow. 8 años. Qué locura. Y bueno, ya hablamos un poco de cómo fue esa negociación con el dueño y entraste arrendándola para subarrendarla. Le vendiste, tú le dijiste, yo le administré este negocio y yo mensualmente le pago tanto. ¿Cómo fue eso? Exacto. Entonces, el dueño está buscando una renta, ¿sabes? Es un activo que es productivo porque hay un tema que la gente desconoce. A medida que la propiedad es más grande, ya pasa del tema tradicional, que es una vivienda, a ser un activo productivo. O sea, ¿a quién le funciona? A las empresas, a los negocios, porque son oficinas, cosas por el estilo. Entonces, el dueño necesita su renta, pero ese activo productivo no le sirve a todo el mundo. Entonces, yo cojo ese activo, lo vuelvo productivo y usted recibe su renta, que es lo que usted está buscando. Y hacemos un contrato. Llevamos 10 años, contratos de 10 años. Digo, de esa forma, recupero el dinero muy rápido, me quedan rentas, vivo las rentas y me apalanco el dueño. Wow, qué interesante eso. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste al dueño para que viera el negocio? ¿Cómo se lo planteaste? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue? O sea, porque al final no solamente le va a pagar mensual una cantidad de dinero, sino que realmente vea la capacidad que tú tienes para hacerlo realidad, porque muchos de estos negocios la gente los ve posible, pero la mayoría no los ve posible, entonces está complicado. Entonces, ¿cómo fue esa negociación? Digamos que yo ya tenía varias propiedades, o sea, estas fueron las primeras, pero ya tenía propiedades más pequeñas, ¿sí? Y pues fue llevarlo, ¿no? Un señor ya de la tercera edad, porque hay otro tema, ¿no? Esas propiedades que tú ves que son grandes, ya es gente que es de la tercera edad, entonces pueden ser un poquito más reacios. Entonces fue llevarlo, mostrarle lo que hacemos. Esa propiedad ya funcionaba para algo similar, ¿sí? Ahora, el que está buscando una renta lleva 6 meses, ya creo que 6 meses, un año, sin rentarla. Entonces, si tú sumas todo eso, dentro de la negociación estás perdiendo plata. Yo te quiero poner a ganar, y sin fricción, ¿no? Entonces, obviamente al dueño le conviene. Mucha gente me dice, Cami, pero ¿quién te va a rentar a largo plazo? Pues que la gente que está buscando con rentas, eso. Claro. Que no me llamen y recibir un ingreso. Entonces, te propongo que hagamos un negocio de esta manera, donde te puedas blindar y te recibir una renta a largo plazo. Yo ya tenía referencias con gente que había trabajado. Entonces, recomendación de los dueños con los que ya he trabajado y lo que yo he hecho. Entonces, obviamente aquí funciona mucho el tema de la recomendación. ¿Cómo pasamos de eso a tener ya un tema de un edificio, construir algo muchísimo más grande, hacer negocios muchísimo más grandes y luego a crear un fondo? ¿Cómo fue este paso, tener un crowdfunding para hacer esto? Mira que esto es lo que yo te decía ahora, ¿no? El tema de pensar más grande, porque al final ya tienen la estrategia, pero es que la estrategia es el 20%, el 80% es mentalidad. Por eso me decanté por los bienes raíces, porque necesitas trabajar el tema mentalidad. Claro.
cómo sí lo puedes hacer. Y tal vez escuché alguna vez que alguien me dijo, vaya busque propiedades, vaya busque edificios, negócielos, así no crea que los puede hacer. Porque el primer paso que he visto de mucha gente es decir, no puedo, no tengo, pues que todavía no tengo el dinero, entonces no lo crees. Entonces es créetela que lo puedes hacer, entonces tienes que hacer un camino. Definitivamente tienes que trabajar tu perfil como inversionista para ser esa persona que tiene el edificio. ¿Cómo es la administración de un fondo inmobiliario? ¿Cómo administras el fondo que tienes? Entonces, nosotros básicamente es, para el proyecto puntual que hacemos, vamos y hacemos una oferta pública con los inversionistas, tenemos esta inversión, hay que invertir de tanto capital, esta es la estructura legal y esta es la forma como tú vas a ganar. Entonces llegamos, hacemos la remodelación o la construcción y a partir de eso empiezas a recibir rentas. Mensualmente les mandamos un informe a los inversionistas del cierre, ingresos, gastos y trimestralmente hacemos la repartición. Así funciona. Y buscamos una conexión con ellos. ¿Cuánto le pagan a un inversionista? De rentabilidad, más o menos estamos hablando de rentabilidad del 15-20%. Anual. Depende del proyecto. Ok, ¿y de que la inversión es variable? Cuando el inversionista pone el dinero, ¿es variable? ¿Le dicen se puede ganar del 15 al 20 o le dicen te vas a ganar mínimo tanto? Esta es variable, la que hacemos nosotros es variable, pero hay muchos métodos que se pueden utilizar. La que nosotros hacemos es variable porque es en base a las rentas. Entonces, Okay. ¿Cómo funciona? Entran los ingresos, se quitan los gastos de la propiedad y después se hace la dispersión, según la parte que tú tengas del negocio. Ok. ¿Cómo crees que alguien que quisiera empezar en el mundo del co-living debería empezar? ¿Qué es lo primero que debería hacer además de educarse? Yo creo que empezar a acercarse a esas personas que ya lo hacen. Mi recomendación, ¿cuál es? Es invierte, ojalá con contexto, ya hay mucha gente que lo hace hoy en día en Colombia, entonces inviertes y puedes estar cerca, estás detrás de y aprendes y te das cuenta si es lo tuyo. ¿Qué me he dado cuenta? Hay un hilo muy delgado entre invertir y emprender en bienes raíces. Entonces mucha gente con la expectativa de libertad financiera, chévere, pero eso es ir a emprender y hacer negocios, no a toda la gente le funciona. Entonces es algo que yo aprendí de los bares, me metí tras bambalinas, me di cuenta con el negocio y esto ya decido yo si esto es para mí o no es para mí. Wow. ¿Cómo administras financieramente tú el fondo? O sea, ¿qué pasa con la plata cuando llega? Como si alguien tuviera un fondo y de pronto está ahogado, ¿cómo administras tú el fondo? ¿Cómo se debería administrar? ¿Qué te has dado cuenta tú? ¿Cuánto llevan con el fondo? Ya llevamos 2 años. Wow. Entonces, lo primero es súper transparentes con los inversionistas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Manejamos diferentes modelos. Depende del negocio puntual al que vayamos a entrar. Entonces, ser claro cuál es la estructura legal y cuál es el alcance. Hasta dónde vamos, cuál va a ser la estructura, por ejemplo, operativa. ¿Sí? Entonces, simplemente cómo vamos a operar o qué tipo de negocio vamos a hacer y cómo se va a encargar el inversionista simplemente de recibir su dinero. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, ser súper claros cuáles son las reglas de juego y las condiciones para ingresar. Ok, y el inversionista, ¿dónde pone el dinero? ¿Es transferencia bancaria? ¿Lo pone directamente del proyecto? ¿Cómo muy específicamente podrías decirnos, esa es la ruta de un inversionista? Pone el dinero en esta cuenta que está a nombre de esta empresa, que esta empresa es la administradora de esto, para invertir en esto, o cómo lo manejan. Entonces, por ejemplo, el último proyecto que estamos desarrollando que se llama Wavy Living, un proyecto que estamos sacando por el lado del Parkway. Entonces, la gente invierte, es un poco jugando como el tema tradicional, estamos haciendo escrituración individual, renta colectiva. Entonces la gente invierte, ese dinero entra a un fondo de inversión colectiva, que lo tenemos en este caso con Bancolombia, se termina la construcción y la gente recibe su escritura, ¿sí? Pero está amarrada a un tema de una renta colectiva, o sea, yo no voy a operar mi activo, sino una operación detrás. Y ahí entra tu administrador. Exacto, que se encarga de administrar el activo. Entonces recibe rentas y ya simplemente es esperar y todo lo que pues ya la gente entiende el modelo. Ahora, digo que este es uno, este es el último, pero hay otras formas. Por ejemplo, hemos utilizado empresa. Entonces inviertes, compras acciones de la empresa, eres accionista, la empresa se encarga de operar y después de sacar todos los gastos de la operación, pues viene la repartición según la cantidad de acciones que tú tengas. Wow. No, Cami, esto está brutal, me encanta. Si alguien tiene una cantidad de dinero, ¿desde cuánto es lo mínimo que pueden invertir con ustedes? En este proyecto, 50 millones. O sea, como $15,000, como $13,000. 13,000, No, $15,000 porque el dólar está bajando. Sí.
que es algo interesante, ¿no? Sí. Bueno, y recibir un 15 o 20% anual, pues la verdad está bastante interesante. Para entrar a la parte final de la entrevista, Cami, ¿qué recomendación le darías, además de educarse, además de rodearse con las personas correctas, a alguien que está empezando en este mundo, qué debería hacer, cómo debería buscar, qué debe tener presente? Entonces yo creo que lo primero es, si no has invertido en bienes raíces, pon un pie en los bienes raíces. O sea, yo me di cuenta de que tengo que tener todos mis pies ahí. Claro. Entonces invierte en bienes raíces. Full. Aparte del tema de educarse, buscar a las personas, yo creo que es darte cuenta si es para ti o no es para ti. Wow. Porque hay temas detrás, por ejemplo, se habla mucho de flipping, es que inversionista inmobiliario, entonces no es para todo el mundo. ¿Cuál es tu perfil de inversionista? ¿Un inversionista más de riesgo, de que le gusta ejecutar, de meterse? ¿O es alguien que prefiere simplemente recibir una renta? Yo diría que el 90% de la gente, por lo menos en Colombia, es para invertir solo y recibir un dividendo, que es lo que la gente quiere al final con los bienes raíces, es lo que traduce la seguridad. Entonces date cuenta de ese perfil. Si tú quieres ir a hacerlo de forma activa, ve, empieza a practicar. O sea, es ir a ver propiedades sin miedo y vas a ganar aprendizajes y ahí vas a ir avanzando. Si crees que pronto tienes muchos retos, empieza con un apartamento, algo pequeño y vas accionando. Esa yo creería que es la forma de hacerlo. Bueno, Cami, y si alguien quisiera conectar contigo, contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? Entonces, en Instagram me pueden contactar en @CamiloBorras y lo deletreo B y S. Me dicen, Borras, no. Borras. Claro. B o S. B y S al final. Borras. Cami, no, brutal, me encanta, ya tengo muchísimo más claro todo este modelo, además que es súper disruptivo ahorita, ¿no? Sí, bastante, y hay muchas oportunidades. Digamos que nosotros por eso nos fuimos hacia los bienes raíces, porque en los bares ya hemos aprendido muchas cosas de estas. Entonces, ¿cómo lo llevas a algo que la gente ya quiere hacer, quiere invertir, quiere estar? Darle más oportunidad a otros y con un contexto que puedan aprender. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, Cami, ya saben, para ir a conectar con él y aprender muchísimo más de este tema de co-living, pregunten, sean curiosos, también aprenda, también vea qué es el tema legal, también vea cómo son los contratos, cuestiones, sea desconfiado y va a ver cómo poco a poco va a ir aprendiendo de las cosas. Si nos está viendo en YouTube, suscríbase al canal, dele like y comparta esto. Y si nos está viendo en Spotify y en Apple Podcast, dele 5 estrellitas para que nos ayude a posicionar muchísimo más. Y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Camilo, muchas gracias. Gracias, Dani. Y a toda la audiencia, bueno, que nos escuche, nos sigan en redes sociales y hay que empezar con los bienes raíces. A empezar con los bienes raíces. Gracias. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery